Dios les bendiga y les guarde. Bienvenidos a este canal Comisionado TV y a este su programa, Sembrando el Mensaje a través de la Palabra de Dios. Reciban ese saludo de parte mía y de parte pues de la iglesia. Bienvenidos sean todos a este canal. Bienvenidos a escuchar la palabra. En el día de hoy voy a estar explicando sobre la palabra levadura. Voy a hablar sobre la levadura en este momento, porque hay personas que quizás no tengan muy descifrado, ¿no?, esta palabra. Hay personas que piensan que la palabra levadura solamente se habla en una sola área y que quizás no tengan bien clara esta palabra, ¿no? Yo en este día pues voy a estar expresando y explicando con respecto a esta palabra y hablando hacia las áreas donde esta palabra levadura, aleluya, nos enseña. La palabra levadura se la toca en tres áreas. Bueno, si hay alguna persona que tenga o conozca alguna otra área, pues me la deja saber. Ahí en la cajita de comentarios, pues escribe su comentario y me deja saber aquello. Pero vamos a hablar de las tres áreas de la levadura. Gloria al Señor. Porque esta palabra, según donde usted la emplee, donde usted la lleve, hacia allá pues va direccionada esta palabra levadura. La palabra levadura habla sobre el pecado, habla sobre las malas influencias y también habla del crecimiento y la expansión de la palabra o del reino de Dios sobre la tierra. Estamos hablando o vamos a hablar de las tres cosas, las tres áreas de la cual habla la palabra levadura. Gloria al Señor. De esas tres áreas vamos a hablar para que lo tengamos un poquito claro. Entonces, la primera área de la cual nosotros vamos a estar compartiendo en este momento va a ser del crecimiento y la expansión del reino o de la palabra del Señor sobre la tierra. Gloria al Señor. Levadura. Vamos a estar hablando sobre la levadura, porque hay personas que de repente malinterpretan o no tienen claro el conocimiento, ¿no?, sobre esta palabra. Hay personas que no entienden sobre esta frase, o quizás tengan una área y las demás áreas, gloria al Señor, quizás no la conozcan, pero vamos a estar analizando en breve, gloria al Señor, esta palabra levadura, sobre las tres áreas que habla esta palabra. Entonces me gustaría que, para hablar sobre la primera área, que es el crecimiento y la expansión del reino de la palabra sobre la tierra, me gustaría que vayamos al libro de Lucas, capítulo 13, verso 20. Lucas, capítulo 13, verso 20. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura desde ahí hacia adelante en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Gloria a Dios. Bueno, va a prestarme un poquito de atención, porque quiero hablar con respecto a este primer principio de la palabra levadura. En el pasaje que nosotros hemos tomado en este momento nos habla de un crecimiento y una expansión. Por eso en este pasaje el Señor Jesús toma una parábola de la levadura. Volvió, dice la palabra, y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Gloria al Señor. Es semejante, dijo Cristo, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Ahora, yo quisiera expresarle o explicarle paso a paso con respecto a la masa y a la levadura. En esta ocasión yo ya le dije a ustedes que este pasaje que nosotros hemos tomado habla sobre el crecimiento y sobre la expansión del reino, la palabra o el crecimiento del cristiano sobre la tierra, para que me pueda entender mejor. Gloria al Señor. Ahora mire, analicemos bien. Dice que el reino de los cielos, el Señor Jesucristo lo compara a una mujer que tomando levadura y mezclándola con harina, escondió en 3 medidas esta levadura. Gloria al Señor. Hasta que todo hubo fermentado, dice la Biblia.
Gloria al Señor. En el área física, en el área humana, para que podamos entender mejor, una persona que trabaje en panadería, una persona que conozca de masa, conozca de panes y sepa hacer pan, sabe que todo pan hoy en día lleva levadura. ¿Y qué sucede cuando la levadura se la mezcla con la harina y se la deja reposar? ¿Qué sucede? Gloria a Dios. Cuando a la harina que ya tiene levadura y se la deja reposar por un lapso de tiempo, sucede algo. Usted hace una masa pequeña y con el pasar de los minutos o quizás de una media o una hora, ese poquito de masa que usted dejó en una mesa se ha hecho una masa grande. ¿Por qué? Porque la levadura que le echaron a esta harina hizo que la harina creciera, se hiciera más grande y se expandiera. Gloria al Señor. Cuando recién se le pone la masa con levadura a la lata donde se la va a hornear, donde se va a hornear el pan, eso no se ve nada dentro de esa lata, se ven unos pedacitos de masa chiquititos. Pero cuando pasan los minutos, las horas, usted se va a dar cuenta que esto ha crecido y se ha hecho un pan grande. Ahora, la lata donde está o donde usted puso esa masa, gloria al Señor, se ve más llena porque la levadura hizo que esta masa creciera. Gloria al Señor. Ahora, a través de este pasaje, el Señor trata de darnos a entender que el reino de Dios es semejante a la levadura que se le echó a una masa, a una harina, que luego de ser chiquitita, eso empieza a crecer y expandirse en la lata donde se la puso. ¿Qué quiere decir con esto? Esta palabra nos direcciona a entender que el reino de Dios está creciendo sobre la tierra, o una persona cuando se mete con Dios o está caminando en el área espiritual, llegándole a Dios, viviendo una vida como a Dios le agrada, gloria a Dios, esta persona ya no es la misma, ni va a seguir siendo la misma, sino que va a crecer en Dios y en su presencia. Cuando habla de reino, está hablando de la iglesia sobre la tierra. Ahora, nosotros somos testigos de cómo la iglesia se ha expandido, cómo la iglesia ha crecido al nivel mundial, cómo ha crecido. Gloria al Señor. La iglesia empezó, me imagino yo, siendo pequeñita, siendo chiquita. Pero ¿qué sucedió con el pasar de los siglos o con el pasar del tiempo? La iglesia se hizo grande. Se hizo grande. ¿Por qué? Porque esa iglesia pequeña empezó a evangelizar y a predicar el evangelio por todos los lugares, gloria al Señor. Y hubieron otras personas que escucharon de esta palabra, se convirtieron y ahora el reino se hizo más grande, el reino se expandió. Ejemplo, esta palabra no viene de aquí, de Latinoamérica, de nuestro medio. Esta palabra nació, aleluya, en Israel, en esos territorios por allá, gloria al Señor. Y mira hasta dónde ha llegado. Desde allá, desde Tierra Santa, desde Tierra Prometida, se ha expandido de una manera tan poderosa que ha llegado a los lugares latinos o a los lugares gentiles, y esto ha hecho un efecto masivo, un efecto poderoso en el área o en la vida de las personas, donde esa masa que era tan chiquitita ha crecido tanto al nivel mundial que ahora ya no somos miles, ahora somos millones en todo el planeta Tierra. Esto es para que nosotros nos demos cuenta que en esta área o en esta parte la palabra levadura hace referencia a crecimiento y expansión. Otro ejemplo para que usted me pueda entender. Nosotros como iglesia somos el reino de Dios en la tierra. Yo como iglesia soy el reino de Dios. Aleluya, somos el reino de Dios en esta tierra. ¿Qué sucede? Que en un barrio de repente se mete una persona o una pareja de cristianos, de evangélicos. Y si estas personas empiezan a evangelizar en ese barrio, siendo ellos dos personas, ¿qué sucede con el pasar del tiempo? Siendo pequeño, esto empieza a crecer y expandirse en el barrio, y donde empezaron dos, ya no van a seguir siendo dos, sino que van a ser 10, 15, 20, 30 y cientos. Porque así es como el reino de los cielos crece. Gloria al Señor. Entonces estamos en la primera área donde la palabra nosotros nos enseña que esta parte de la levadura, aleluya, está hablando del crecimiento y la expansión. Del crecimiento y la expansión. Es donde nosotros tenemos que tenerlo claro y entender
hacia dónde nosotros dirigimos o a qué aplicamos cada palabra para que así mismo tenga su significado. Si nosotros lo aplicamos en esta área, la levadura está hablando o prácticamente nos está enseñando, aleluya, de que esto se refiere o significa crecimiento y expansión en la vida del hombre, en la iglesia, gloria al Señor, o aleluya, en la vida cristiana. Alabado sea nuestro Dios. Pero nosotros entendemos esta palabra en este verso, que esto significa crecimiento. Y volvió a decir: ¿a qué compararé? El reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Ahora, cuando la Biblia habla de que estas 3 medidas de harina la mujer la escondió, o sea, la dejó reposar, la guardó, para que estas 3 medidas de harina empezaran a crecer. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que se fermentó. Cuando llega a tener una fermentación, es que la levadura empieza a hacer su efecto. Cuando empieza a entrar en etapa de fermentación, la levadura empieza a hacer su efecto. La levadura empieza a soplar y hacer crecer la masa y expandirla en el lugar donde se la puso. Entonces, en representación espiritual, nosotros como iglesia venimos a ser la masa y Cristo viene a ser la levadura en esta área que nosotros estamos viendo, en esta área que nosotros estamos leyendo en esta parte de las escrituras. Nosotros somos la masa y Cristo la levadura. Cuando Cristo entra en la vida de una persona, la persona ya no sigue siendo la misma, la persona crece en Dios. Nosotros llegamos a crecer en Dios cuando Dios entra a nuestras vidas. Nosotros crecemos en el área espiritual, en el evangelio, en las cosas de Dios, cuando el Espíritu Santo ingresa a la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, en esta área, el reino de los cielos es comparado, gloria al Señor, a la levadura en la masa. El reino de Dios es comparado a la levadura en la masa. Ahora vuelvo y le repito, cuando se habla del reino de Dios, se está hablando de la iglesia sobre la tierra. No se está hablando del reino de los cielos, se está hablando del reino de Dios. Y el reino de Dios somos nosotros. Recordemos que Cristo, cuando predicaba, cuando le hablaba a las multitudes, les decía que se arrepintieran porque el reino de Dios se había acercado, hablando de él y de la palabra que estaba siendo predicada. Cuando Juan el Bautista bautizaba, les decía: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Gloria al Señor. Hablando del evangelio, hablando de la predicación, hablando de las cosas espirituales, de las cosas eternas, las cuales se están manifestando en esta tierra. Entonces, nosotros ya hemos visto la primera área de la palabra levadura. Es según donde usted la aplique, así mismo se le entiende, porque es que hay palabras que nosotros la aplicamos a una área, gloria al Señor, pero de repente esa palabra nos lleva a otra área o a otra explicación, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Es dependiendo dónde la apliquemos. Asimismo podemos entender la palabra que nosotros estamos aplicando o lo que nosotros estamos leyendo. Es dependiendo dónde la apliquemos. En esta área representa el crecimiento y la expansión, el crecimiento del cristiano, el crecimiento de la iglesia y el crecimiento de la predicación de la palabra. Representa en esta área la palabra levadura. Me gustaría ir a 1 de Corintios capítulo 5 verso 6 al 8. En el área que nosotros hemos tomado aquí en este momento, 1 de Corintios 5 versos 6 al 8, en esta área habla del pecado. Gloria al Señor. Es dependiendo donde usted aplique, aleluya, la frase. Así mismo tiene su significado. Es dependiendo donde usted la aplique. Gloria al Señor. Trato de explicar esto porque hay personas que de repente no entienden. Y hubo una persona que hizo un comentario en un video que yo hice. Y esta persona dijo que la levadura habla de la doctrina de los fariseos también, pero yo estoy explicando todas las áreas dependiendo a dónde se la aplique. Gloria al Señor, para que tengamos la situación más clara. Recuerde que en Lucas capítulo 13 verso 20 al 21 la Biblia habla de un crecimiento, mencionando la palabra levadura
para dar a entender del crecimiento del reino del cristiano o de la iglesia. Y aquí en Primera de Corintios capítulo 5 verso 6 habla del pecado, porque la misma escritura nos lleva hacia el asunto, hacia la situación, y nos da a entender a qué se refiere esta palabra levadura aquí en el libro de Primera de Corintios capítulo 5 verso 6 al 8. Dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En esta área, en 1 Corintios 5, 6 hasta el 8, aleluya, la palabra levadura hace referencia al pecado o a la tolerancia del pecado dentro de una iglesia. ¿Me está entendiendo? Es donde nosotros la apliquemos. Es donde nosotros llevemos la palabra. Así mismo se va a dar a entender, y así mismo nosotros la vamos a entender. Es dependiendo dónde apliquemos la palabra. Yo creo que me están entendiendo. En esta área estamos hablando de un caso de inmoralidad juzgado dentro de la iglesia de los Corintios. Se aplicó la palabra levadura porque en ese lugar, en esa iglesia, aleluya, había un caso de inmoralidad, el cual se estaba viendo, se estaba viviendo, gloria al Señor, aleluya. Y Pablo trató de dar a entender, gloria al Señor Jesucristo, qué es lo que se debía de hacer, o cómo la iglesia, el pueblo tenía que manejarse dentro de la iglesia para no caer en estos actos y en estas prácticas diabólicas, aleluya, por causa del pecado que se mete dentro de la iglesia. Había alguien que estaba cometiendo un acto de inmoralidad dentro de la iglesia, y esto era lo que se estaba juzgando en ese tiempo. Por eso se habló de esa levadura. Entonces la levadura se la puede hablar en tres áreas: en el área del crecimiento, expansión del reino de la iglesia o del cristiano. Segunda área, se habla del pecado, de la inmoralidad, de lo que se tolera dentro de la iglesia, de un pecado tolerado dentro de la iglesia. Gloria al Señor Jesucristo. Y la tercera área, se habla, gloria al Señor Jesucristo, de la doctrina, de la falsa doctrina. Gloria al Señor, y los falsos maestros. Pero en este caso estamos en la segunda área, 1 Corintios 5, 6, donde se habla del pecado, o un pecado que se estaba tolerando dentro de esa iglesia. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Gloria al Señor. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, valga la redundancia, gloria al Señor, y voy a dejar esto claro aquí, alabado sea el nombre de Jesucristo, que nosotros tenemos que entender que en esta área la palabra levadura nos está hablando de un pecado, de que si usted consume un poquito de pecado, algo mínimo, algo pequeño, por esto usted puede tener serios inconvenientes con Dios. Por esto usted se puede condenar, su alma se puede condenar. Estamos hablando de un poquito, Entonces, aquí ya no es que en exceso, porque hay gente que dicen que las cosas hacen daño, pero en exceso. No, mire, lo que es malo, lo que es dañino, lo que es perjudicial, lo que es pecado, así usted lo pruebe, usted se va a contaminar, usted se va a envenenar, así lo pruebe, así no se trague la sustancia, usted se va a envenenar, así lo pruebe. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Estamos hablando de un poco de levadura leuda toda la masa, un poco. Gloria al Señor. Es como que yo haga esto. Este vaso casi está lleno. Gloria al Señor. Pero yo hago esto. Lo probé. Y es algo que yo no debo hacer. Entonces, hay personas que dicen, no, lo que pasa es que es un solo vasito. Es un solo vasito y eso no quiere decir nada. Lo malo es que yo vaya y lo haga, lo cometa, lo saboree, me lo coma, me lo trague. Lo malo es que yo me emborrache, dicen los que toman alcohol, gloria al Señor, justificándose o justificando esa área de pecado, gloria al Señor, para poder decir que no está mal lo que ellos están cometiendo, cuando la Biblia dice que un poquito, por muy poquito que sea, por muy insignificante que sea, un poquito de levadura leuda toda la masa, un poquito.
Un pecado, por muy pequeño que usted cometa, eso le contamina su área espiritual, su vida espiritual. Eso le mancha su vestimenta espiritual. Y usted puede condenarse si la muerte le llegare a pasar. Si la muerte a usted le llegara en ese momento, que usted hizo algo, un pecado, por muy insignificante que sea, usted se pierde completamente en el infierno. Gloria a Dios. Así que no podemos decir que las cosas son en exceso. Porque si decimos que en exceso hace daño y que poco no hace daño, estamos enseñándole a la humanidad, enseñándole a la gente que sí puede tomarse un trago, que sí puede convivir con otra mujer que no sea la de él, solamente unita nada más o una sola vez y nada más. No. Un poco de levadura leuda toda la masa. Una vez que usted cometa un pecado, usted está enredado. Si no se arregla, si no se arrepiente, usted está enredado. Gloria a Dios. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Gloria al Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, la jactancia no es buena. Si usted se jacta, por muy pequeña que sea la jactancia, usted puede condenar su alma, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿a qué hace referencia de que nos limpiemos? Es que, claro, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que limpiarnos de la vieja levadura. ¿Cuál es esa vieja levadura? Lo que nosotros practicábamos en otro tiempo, lo que nosotros hacíamos en otro tiempo, lo que pensábamos en otro tiempo. Gloria al Señor. Esa manera de actuar, de hacer, pensar, gloria al Señor, en otro tiempo nosotros tenemos que quitarla, tenemos que limpiarla y empezar a vivir con una nueva levadura, que es la levadura espiritual de Cristo, la de crecimiento, la de expansión, gloria al Señor, y no con esa vieja levadura de pecado, de malicia, de maldad, de jactancia. Eso no, esa levadura vieja hay que arrancarla de nuestra vida para poder crecer en una área agradable delante de la presencia de Dios y no dejarnos marcar por las cosas malas y que mañana pasado nosotros vayamos a tener serios inconvenientes, serios problemas delante de la presencia de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces esto es para que nosotros vayamos teniendo las cosas más claras, que la palabra levadura no solamente habla en una área, habla en diferentes áreas y yo se las estoy explicando. Así que celebremos, mire, gloria al Señor, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Gloria al Señor Jesucristo. No podemos celebrar nuestra Pascua, gloria al Señor Jesucristo, con la vieja levadura. No se puede. Gloria al Señor. Si algo nosotros tenemos que celebrar delante de la presencia de Dios, aleluya, es con una levadura sin malicia, sin maldad, sin pecado, sin ninguna contaminación. Gloria al Señor Jesucristo. Porque la levadura vieja tiene que haber quedado o tiene que haber sido sepultada desde el momento que nosotros aceptamos y recibimos a Cristo. Ya no podemos traer la misma vieja levadura. Lo que a nosotros nos gustaba en otro tiempo ya no puede gustarnos ahora, porque ahora ya estamos viviendo para Cristo. Estamos haciendo ya la voluntad de Dios. No debemos a un Dios que es puro, santo, sin mancha y sin arruga. Ahora nosotros tenemos que celebrar también con una nueva levadura y no con la vieja, con esa levadura que teníamos en otro tiempo, con esa levadura que vivíamos en otro tiempo, gloria al Señor, y que estuvimos a punto de condenarnos a fuego. Ahora, amados hermanos, nosotros, gloria al Señor Jesucristo, tenemos que dejar esa vieja levadura y empezar a vivir con una levadura nueva, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, en esta área, la palabra levadura representa pecado. En esta área está hablando directamente del pecado. Llámese el pecado que sea, cualquier pecado, aleluya, que usted piense, se imagine. Pecado. En esta área estamos hablando de pecado. Jactancia, gloria al Señor, vanagloria, aleluya, fornicación, adulterio, mentira, borrachera, lo que sea. Llámese el pecado que sea. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Está hablando de que nosotros ya no podemos celebrar, ya no podemos, aleluya, vivir para Dios con esa vieja levadura de pecado que hacíamos en otro tiempo. Entonces, en esta área, el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios que ellos no pueden vivir de esta manera, de esta forma. Y él acababa de explicar que dentro de la iglesia, como ya se le había mencionado, se le había hecho saber a él que había alguien que estaba viviendo con la mujer de su papá, o sea, con su madrastra. Estaba conviviendo esta persona. Era un pecado que se estaba haciendo dentro de la iglesia y este pecado se lo estaba tolerando. Por eso es que el apóstol Pablo le está diciendo a la gente, a la grey, gloria al Señor, a las personas que estaban dentro de esa iglesia, que de esa forma no se podía vivir, ni que tampoco se podían
tolerar pecado ni vivir con esa vieja levadura de pecado, de maldad, la cual nosotros teníamos en otro tiempo. Ya no podemos porque ahora somos nueva criatura. Somos nuevas criaturas. Entonces, gloria al Señor. Les decía que la palabra levadura es dependiendo donde usted la emplee, así mismo tiene su significado o hacia ese punto es que nos dirige. Hacia dónde la empleemos, hacia allá es que nosotros vamos a llegar. Gloria al Señor. Si se le emplea en el reino, gloria al Señor, no tiene significado de maldad. Pero si se le emplea en el área de pecado, tiene un significado de maldad. Por eso tenemos que ir entendiendo la palabra levadura. Gloria al Señor, porque es que dentro de la iglesia no podemos seguir caminando con esa vieja levadura. Si en otro tiempo usted le gustaban cosas que son desagradables, cosas que no le agradan a Dios, que no están bien, esa vieja levadura usted tiene que irla dejando, irla enterrando y ya no vivir ahora en el área espiritual o en este camino con esa vieja levadura que le puede hacer mucho daño con el pasar del tiempo. Ahora, quizás usted no lo sienta, no lo vea, gloria al Señor, no hay ninguna consecuencia por aquello, pero con el pasar del tiempo usted se va a dar cuenta que esa vieja levadura de pecado, de maldad, aleluya, le va a estar haciendo daño, gloria al Señor Jesucristo, y usted no va a estar bien delante de la presencia de Dios. Entonces, para estar bien delante de Dios, nosotros tenemos que arrancar la vieja levadura y empezar a vivir con esa nueva levadura que depositó Cristo en nosotros. Entonces, hablamos que la levadura que se habla del reino, se habla de crecimiento y expansión de la iglesia, de la palabra y del cristiano. Gloria al Señor. Y la levadura del pecado se habla de cosas ocultas o de cosas que se toleran dentro de la iglesia. ¿Me está entendiendo? Gloria al Señor. En esta área, un poco de levadura leuda toda la masa. Se habla del pecado. Del pecado, por muy pequeño, por muy insignificante que sea, eso condena. Gálatas capítulo 5, verso 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gloria al Señor Jesucristo. En esta área, cuando nosotros subimos un poquito más arribita de la lectura, nos damos cuenta, hay un título en el capítulo 5 donde dice, está firmes en la libertad. ¿Por qué firmes en la libertad? Porque después de una persona ser libre, la falsa doctrina lo vuelven a la esclavitud de antes o a la esclavitud del pecado. Ahora, en esta área habla sobre la influencia de falsos maestros y falsas doctrinas. ¿Me está entendiendo? En esta área habla sobre la influencia de falsos maestros y de falsas doctrinas. ¿Por qué la influencia de falsos maestros? Vámonos por ahí, vámonos por parte, vámonos por ahí. Yo le voy a contar algo. Yo me convertí, gloria al Señor, hace más de 18 años atrás, con el evangelista Jorge Luis Vega, se llamaba este varón, Jorge Luis Vega, ese evangelista que venía desde Puerto Rico. Él era ya veterano en ese tiempo que yo entregué mi vida a Cristo. ¿Y qué sucede? Que cuando yo me convertí, el varón me aplicó la doctrina, gloria al Señor, la doctrina, aleluya, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué sucede? Que con el pasar del tiempo me hice amigo de unas personas que eran unitarias. ¿Y qué sucedió? Yo acá ya había visto la gloria de Dios, el poder de Dios, cómo Dios se manifestaba y se glorificaba, hermano. Pero las malas influencias de los falsos maestros, influencia de falsos maestros, hizo que yo cayera allá. ¿Y sabes qué? Yo fui a parar allá. A los solo Jesús. Perdóneme con todo respeto. Yo sé que esto va a armar un revolú y va a armar una controversia tremendo. Aleluya. En las redes sociales esto va a armar algo feo. Gloria al Señor. Pero por la influencia de falsos maestros yo fui a parar allá. Gloria al Señor. Pero el Espíritu Santo, porque yo he sido tan curioso, fue el que me permitió volver donde yo había nacido. Fue el mismo Espíritu Santo. Pero esto yo le quiero dar a entender, gloria al Señor, que por las malas influencias yo llegué a caer donde no tenía que caer, donde no tenía que ir. Yo llegué hasta allá, con todo respeto. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces nosotros en este pasaje que estamos leyendo de la levadura, habla de las influencias. Entonces, por una influencia, por una palabra, me convencieron y yo terminé llegando allá. Aunque descubrí ciertas cosas, aprendí, bendito sea nuestro Dios, y las tengo claras, alabado sea el nombre de Jesús, pero le quiero dar a entender que por una influencia yo llegué a separarme de la sana doctrina, a caer allá, aunque el Espíritu Santo luego me rescató y me puso en mi lugar donde yo pertenecía. Entonces, en esta área estamos hablando de las influencias de falsos maestros y de falsas doctrinas.
Ejemplo, miré también por las redes una persona que después de ser cristiano, después de ser pastor, gloria al Señor, terminó cayendo en la iglesia católica diciendo que ahora conozco la verdad, ahora volví a la madre iglesia católica, que ahora he vuelto a mi casa. Gloria al Señor Jesucristo. Es para que nosotros nos demos cuenta la influencia de falsos maestros. ¿Por qué este hombre cayó? Yo puedo entender rápidamente porque él dice que estaba pasando por momentos terribles, momentos difíciles, por una escasez, una pobreza, una desgracia. Y cuando llegó este varón católico repartiendo comida y regalando cosas y situaciones, el hombre dijo, esta es la verdadera doctrina. Entonces se salió de la verdadera doctrina, de la sana doctrina, por caer en el catolicismo. Mire, cayó allá y ahora él dice que se siente bien. ¿Por qué? Porque le dieron unas cuantas libras de arroz, porque le pintaron cosas bonitas y le dieron lo que él necesitaba. Entonces él dijo, esta es la verdadera iglesia. Y termina diciendo que acá viví en desgracia porque no es una iglesia que es de Dios. Es que todo aquel que acepta y recibe a Cristo como su Salvador y quiere vivir una vida piadosa tiene que también atenerse a las consecuencias. Van a venir momentos difíciles, momentos duros, momentos malos, momentos en los cuales les va a faltar hasta el agua. Pero esto es para la gloria del Dios de los cielos. Pero nosotros tenemos que tener clara la película y entender. Y en estos momentos de dificultad es donde el enemigo va a mandar los falsos maestros para que nos confundan con las falsas doctrinas y nosotros podamos o terminemos cayendo en sus errores, en sus mentiras y creamos a esta falacia y nos separemos de la sana doctrina, gloria al Señor, y terminemos condenándonos. Gloria al Señor, después de haber conocido la sana doctrina, gloria a Dios. Entonces, estamos hablando de las tres áreas de la palabra levadura. Estamos hablando de las tres áreas de la palabra levadura. La primera, ya se los dije, que la primera habla de crecimiento y expansión. La segunda habla de un pecado de inmoralidad, aleluya, tolerado dentro de la iglesia, o pecados que se toleran dentro de la iglesia. Y la tercera, de influencia de falsos maestros y de falsas doctrinas. Hay personas que después de haber sido cristianos de sana doctrina han terminado cayendo a los testigos de Jehová. Otros han caído a los adventistas, otros han caído al catolicismo y muchos han terminado hasta perdiéndose. Bueno, la palabra dice que no eran de nosotros. Por eso salieron, porque si hubiesen sido, hubieran permanecido en la sana doctrina, porque en la sana doctrina es donde verdaderamente se sufre. Aquí es donde se sufre y se tiene que pelear una batalla. Entonces, gloria a Dios, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces está hablando de estar firme. Aquí nos enseña Pablo en esta palabra, en esta carta, que nosotros tenemos que permanecer firmes en la libertad y no dejarnos engañar por falsos maestros y por falsas doctrinas. Gloria a Dios. Vamos a la siguiente parte. Marcos capítulo 8, verso 15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Estamos hablando de falsos maestros y de falsas doctrinas. Mira, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, gloria al Señor. Estamos hablando de los mismos falsos maestros y las mismas falsas doctrinas. Nosotros tenemos que mirar, analizar, discernir y guardarnos de los falsos maestros y de las falsas doctrinas. Gloria al Señor. ¿Qué quiso decir con esto el maestro? Jesucristo de Nazaret, el Salvador de nuestra alma. ¿Qué quiso decir con esto? Que una persona, por muy firme que esté, por muy caminando que esté en este camino de salvación, por muy cristiano, por muy evangélico, por muy hermano, por muy hermana, gloria al Señor, puede estar propenso a caer en falsas doctrinas. Y no me diga que no, porque yo he visto personas que han profesado y han dicho aquí hasta la muerte, y después los he visto metidos en doctrinas de error, en doctrinas de demonios, gloria al Señor Jesucristo, porque fueron convencidos por falsos maestros. Fueron convencidos por falsos maestros que tenían una falsa doctrina y se le hicieron ver como que era la doctrina verdadera y la doctrina de Dios, gloria al Señor. Ahí es donde nosotros tenemos que abrir bien los ojos, mirar bien, analizar bien y guardarnos. Tenemos que tener mucho cuidado, mucha cautela, gloria al Señor, porque en esta área de la levadura habla de los falsos maestros y la falsa doctrina. Levadura, guárdese en de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Gloria al Señor. Está hablando de falsos maestros y de un gobernante, de una autoridad, como por ejemplo, gloria al Señor Jesús. Hay
doctrinas diabólicas, doctrinas demoníacas que vienen de falsos maestros, y también hay doctrinas implantadas por el mismo gobierno. Ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan el tiempo del COVID? En el tiempo del COVID todo el mundo decía, no, que son leyes puestas por el gobierno y no podemos pasar por encima de eso, hermano. Yo tengo que someterme a las leyes, aleluya, a las autoridades terrenales o a las leyes establecidas, dependiendo. ¿Sí me está entendiendo? Yo no puedo someterme ni sujetarme a todo. No, es dependiendo que yo me voy a sujetar o me tengo que sujetar. ¿Sí me está comprendiendo? Entonces todo el mundo se sujetaron a su situación, a sus cosas, y todos los que se sometieron a eso cayeron enfermos. Gracias a Dios, yo me sujeté fue a Cristo y nunca me enfermé aleluya, de esa maldición que recorrió la faz de la tierra. Gloria al Señor. Entonces es dependiendo. Entonces aquí habla de que nos cuidemos de la doctrina de los fariseos, de los falsos maestros y de la doctrina falsa, gloria al Señor, implantada por los gobiernos en la tierra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo tengo que tener cuidado a qué es que me voy a sujetar. ¿A qué ley impuesta por los gobiernos que yo me voy a sujetar? Yo tengo que tener claro. Yo no puedo sujetarme a todo, gloria al Señor. Yo no puedo sujetarme a todo. Yo tengo que analizar bien, discernir bien, gloria al Señor, y tener mucho cuidado, guardarme y no caer en sujeciones de hombre, en doctrinas de hombre, aleluya, en falsas doctrinas. Yo no tengo por qué caer en eso, entonces tengo que tener cuidado para no dejarme engañar. Entonces en esta área, y él les mandó diciendo, mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, para que no vayan a caer en sus errores. Guárdense de eso y tengan mucho cuidado. Gloria a Dios. Entonces, así que la persona que cae en falsa doctrina con los falsos maestros, esto ya corre por la cuenta de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha advertido. Y el que cayó allá fue por su negligencia y porque no se guardó o no discernió bien las cosas o la doctrina que traía esta otra persona. Porque es que hay personas, hay falsos maestros que traen una doctrina que usted piensa que son doctrina de Dios, que usted piensa que eso viene de Dios. Y usted después, a la larga, termina cayendo en el vacío, termina cayendo, aleluya, en la mentira de estas personas. Por eso es que nosotros tenemos que guardarnos mucho y cuidarnos mucho y abrir bien los ojos y discernir. Pidámosle discernimiento al Dios de los cielos para no caer en el jueguito de los falsos maestros y en sus falsas enseñanzas, en sus falsas doctrinas. Lo que está establecido, y como está establecido, nosotros nos tenemos que comer. Pero si a esto se le da un giro, a esta palabra se le da un giro, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y empezar a analizar bien la situación para no caer en las redes demoníacas. Gloria al Señor Jesucristo. La levadura de los fariseos. ¿Los fariseos quiénes eran? Los fariseos eran personas que conocían las escrituras, conocían la ley, eran maestros, eran gentes entendidas, elocuentes, personas que sabían de letras, sabían de materia, y ellos eran los típicos, los que tenían esta falsa enseñanza, esta falsa doctrina, y que engañaban a mucha gente, esclavizaban a mucha gente. Hay que tener mucho cuidado, porque pueden haber personas, aleluya, que estén pastoreando, que estén dentro de una iglesia y que estén llevando doctrinas que son de hombre. Si la doctrina es de hombre que no se apega a las escrituras, usted tiene que salir huyendo, salir corriendo, tener cuidado, no caer en aquello, porque usted va a ser el enredado, usted va a ser el que va a tener serios problemas. Ejemplo. Cuando yo le digo a usted que el arroz con leche es un talento o un principio bíblico, yo me estoy saliendo de la palabra y me estoy convirtiendo en un falso maestro. Cuando yo le digo a usted y le hablo de grupos de damas, de caballeros, de jóvenes, me estoy saliendo de las escrituras y estoy metiendo doctrinas de hombre. ¿Me entiende? Así que no me vaya a decir que esto es para llevar un orden, para ordenar a los jóvenes, los caballeros o las damas. No me venga con eso, porque son cosas antibíblicas y todo lo que se sale fuera de la Biblia son herejías, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y son cosas que nosotros no podemos enseñar dentro de la iglesia cuando sabemos que no es bíblico. ¿Me entiende? Eso es tener problema con el Espíritu Santo, eso es tener problema con Dios, con el dueño de esta palabra. Lo que está escrito nosotros tenemos que aplicarlo, y lo que no está escrito no lo podemos aplicar porque se sale del contexto bíblico. Se sale de ese contexto. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Entonces, allá es donde nosotros vamos. Según o dependiendo donde apliquemos la palabra levadura, así mismo nosotros la vamos a entender. Gloria al Señor. Y la vamos a poder explicar también a personas que quizás
gloria a Dios, todavía no entiendan ni comprendan esta palabra, gloria a Dios. Porque hay personas que están aferradas, que piensan que la palabra levadura solamente habla de falsa doctrina o de la mentira de los fariseos. No, señor, yo he estado explicándole paso a paso, gloria al Señor, aleluya, de 3 áreas hacia dónde nos lleva la palabra levadura, y dependiendo a qué se la aplique, así mismo nosotros le damos un significado, le damos un giro, gloria al Señor, dependiendo a dónde la llevemos. Y yo creo que estamos quedando claros. Así que en esta área, en el libro de Marcos capítulo 8, verso 15, nosotros estamos hablando de que Cristo les mandó diciendo, le dijo a la gente, a sus discípulos, a la multitud, le dijo que tuvieran cuidado, que miraran bien y se guardaran de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Por qué? Porque estaba diciendo el Señor que ellos tenían una falsa doctrina, una falsa enseñanza, una enseñanza que no era bíblica, una enseñanza que no era de Dios, una enseñanza que no era correcta, gloria a Dios. Así que por eso es que yo siempre mando a las personas y enseño a muchas personas que es mejor leer nuestras escrituras, es mejor leer la Biblia, es mejor leer la palabra para no tener error ni tener problema con nadie mañana pasado, y que no vayamos a caer en el vacío de la falsa doctrina y a caer, gloria al Señor, en sus errores y en sus herejías de todas estas personas que llevan una doctrina acomodada a su manera, gloria al Señor, para engañar a los demás, porque ellos ya están siendo engañados o ya son engañados. Tenemos que despertar, mirar bien, discernir, guardarnos, cuidarnos mucho para no caer en esta falsa doctrina. Mateo 16:6 les dijo, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guárdate de la doctrina de esa gente. Mira, le dijo el Señor, mira, el mirar significa observar o discernir. Observar o discernir. Gloria al Señor. El observar, cuando nosotros observamos algo, es para analizar con detalle. Gloria al Señor. Analizar con detalle qué es, cómo se mueve, si es malo, si es bueno. En la palabra discernir es donde nosotros nos vamos al trasfondo de esa palabra, de esa cosa o de la persona, lo que manifiesta, lo que habla, lo que piensa o cómo camina, cómo se mueva. Nosotros vamos al trasfondo y nos damos cuenta qué tipo de persona es esta o qué tipo de doctrina es la que estamos viendo y escuchando. Y Jesús les dijo, mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Yo le decía hace un momento que los fariseos o los saduceos eran maestros, gentes que conocían las escrituras, pero llevaban una mala doctrina, una falsa doctrina. Conocían las escrituras, pero a su manera, la aplicaban a su manera y hacían las cosas a su manera. Tenían y llevaban una falsa doctrina que engañaba a las personas que les escuchaba a ellos. O sea que ellos con su falsa doctrina lo que hicieron fue engañar. Entonces, una persona con una falsa doctrina lo que hace es sacar provecho de los demás, engañar a los demás para sacar, aleluya, cosas materiales o cosas que para ellos son convenientes. ¿Me está entendiendo? Por eso es que hay gente que aplica la falsa doctrina, porque es que también hay muchas personas que les encanta escuchar falsa doctrina y caen en estos errores y luego terminan ellos siendo asaltados sin pistola en mano y sin cuchillo en garganta. Gloria a Dios. Por eso nos manda a que nosotros nos cuidemos mucho de las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas siempre van a traer una palabra acomodadita, una palabra suavecita, una palabra bonita, una palabra que usted va a querer escuchar. Gloria al Señor, una palabra que usted, aleluya, le va a llenar su ego, sus emociones. Y usted va a decir, esta palabra es de Dios, viene de parte de Dios, pero siempre la palabra que viene de la falsa doctrina trata de, gloria al Señor, motivar y emocionar a la persona que la está escuchando. Pero son maestros, aleluya, que llevan una falsa doctrina que a la larga, pues ellos terminarán condenándose. La triste realidad de todo esto es que también van a condenar a muchas personas que los están siguiendo y lo están escuchando a ellos. Tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que tener mucho cuidado con estas falsas doctrinas, con doctrinas que no son bíblicas, con doctrinas que no son de Dios. Hay que tener mucho cuidado porque no sabemos a la larga qué pueda pasar, qué pueda acontecer. Falsa doctrina. Gloria al Señor. Mire, que no guardemos. La Biblia nos enseña que nos guardemos de la falsa doctrina, de la doctrina de los maestros fariseos y saduceos, que nos guardemos. Usted tiene que guardarse de esa doctrina, hermano.
Tenemos que guardarnos de esta doctrina para no tener inconveniente con el pasar del tiempo, para no echarle la culpa a nadie, para no buscar un culpable. Me engañaron, me mintieron, me dijeron y usaron a Dios y que Dios es malo, que la palabra, que está mal, que está errada la palabra. No, señor. La culpa la tuvo usted, la falla la tuvo usted, el error lo tuvo usted, porque el Señor le dijo en su palabra que usted tiene que tener mucho cuidado y guardarse mucho de esta doctrina. Doctrina que no es de Dios, usted no puede escucharla. Doctrina que se salgan fuera de la palabra, usted no puede escucharla. Hay doctrinas que no son de Dios, hay doctrinas que no las avala la palabra. Hay doctrinas que no se apegan a las escrituras. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y guardarnos de estos maestros. Porque mire, la Biblia dice que no son neófitos, no son aprendices, no son analfabetos, no son ignorantes, son maestros. Los que vienen con esta falsa doctrina son maestros. Maestros, no es cualquier persona, no es cualquier caído de ahí de la mata, no, señor. Son maestros que conocen la doctrina, que conocen la palabra, que conocen las escrituras. Entonces le están predicando y enseñando a su manera, a su conveniencia y haciendo errar al pueblo y la gente condenándose porque empezaron a escuchar a estas personas. Gloria a Dios. Por eso es que no podemos nosotros prestarle oído a toda cosa. Cuando la doctrina se está saliendo, tenga mucho cuidado. Hay una doctrina que está corriendo por redes sociales, gloria al Señor, donde hay mucha gente, cientos de personas pegados en esas herejías, en esas falsas doctrinas. ¿Y sabe cuál es esa doctrina? Es la doctrina del declaro, del decreto, aleluya, de dimensiones, de sobrenatural, y tantas cosas, gloria al Señor, que no son bíblicas. Estos son basuras. Estos son basuras. Gloria al Señor Jesucristo. Doctrinas de hombre, falsas doctrinas. Y esta doctrina se la han, aleluya, impregnado en la piel, en los huesos, en la misma sangre de mucha gente que ignorantemente le prestaron el oído a estos tipos de falsos maestros y terminaron cayendo en el mismo error que esa gente está. Y ahora están lanzando la palabra sobrenatural. Y sabe que al escuchar esta palabra hay muchas personas que explican en su explicación, dicen, es que cuando hablamos de algo sobrenatural se habla de algo que está más allá o por encima de lo natural. Gloria al Señor Jesucristo. Sobre lo natural. Por eso no tiene nada que ver. La palabra sobrenatural se la utiliza en los templos satánicos, en ritos satánicos, en donde se adora al diablo, donde se hacen cosas diabólicas y se utilizan la palabra sobrenatural, porque es una palabra satánica. Y el Dios de lo sobrenatural se llama Metatrón. Metatrón es el Dios de lo sobrenatural y ese es un demonio, aleluya, que opera allá arriba, que opera en el segundo cielo. Son demonios de alta jerarquía, son principados. Son principados de alta jerarquía. Metatrón, el Dios sobrenatural, que son demonios que el Señor los reprenda. Entonces no se puede hablar de sobrenatural, ni gloria sobrenatural, ni manifestación sobrenatural, ni caminando en lo sobrenatural, ni viviendo en lo sobrenatural, ni lengua sobrenatural, ni en milagro sobrenatural. No, eso son cosas diabólicas. Gloria al Señor Jesucristo. En la Biblia no está escrito eso, la Biblia no registra eso, son cosas de hombre y cosas que vienen del infierno y se han metido a la iglesia. Son doctrinas diabólicas, que esas doctrinas se les está enseñando a personas ignorantes y estas personas están receptando eso y llevando a otras personas, y esto se está haciendo una cadena donde muchas personas por la falsa doctrina se están condenando, se están perdiendo. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, a la hora que nosotros vayamos a predicar la palabra y a enseñar esta escritura. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay gente que se están perdiendo con la misma palabra, con la misma escritura. Mucha gente que se están perdiendo o están engañando con la misma escritura. Así que, mis hermanos, yo les he enseñado a muchos que quizás no entendían, no conocían o no sabían de esta parte. Para las personas que sabían ya, me perdonan, no es con ustedes, con la gente que no sabía, la gente que de repente está siendo engañada, para que abra un poquito los ojos y no caigan en estos tipos de errores. Entonces, la palabra levadura, nosotros la hablamos en 3 áreas, en 3 tiempos, o dependiendo dónde la empleemos, así mismo la aplicamos y la podemos entender. Gloria al Señor. Entonces hablábamos de 3 áreas. La primera área de crecimiento y expansión espiritual del reino, que es la predicación de la palabra de un cristiano que crece cuando viene a Dios. La segunda se habla del pecado. La segunda área de levadura se habla de pecado, de cosas inmorales,
aleluya, de tolerancia de pecado dentro de la iglesia, etcétera. Gloria al Señor. Y la tercera, se habla de los falsos maestros, las falsas doctrinas, gloria al Señor, y cuanta cosa que se salen fuera de las escrituras y que se convierten en herejías y que están doblegando a mucha gente que empezaron bien, están siendo engañadas y que están saliendo o han salido de la sana doctrina, de la verdadera, aleluya, del verdadero camino, de la verdadera religión. Gloria al Señor Jesucristo, a falsas religiones, gloria al Señor, aleluya, y en pos de falsas doctrinas. Así que tengamos mucho cuidado, abramos bien los ojos, no vayamos a caer en todas estas prácticas demoníacas, en todas estas doctrinas que son de hombre y de Satanás. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya, caminemos como Dios quiere que nosotros caminemos, guardémonos mucho de esta levadura, soltemos la vieja levadura y caminemos con una levadura nueva en Cristo Jesús, como para un crecimiento y poder vivir y estar bien delante de Dios, estar a su servicio como a Dios le agrada y lo ha establecido en su palabra. Tengamos mucho cuidado, analicemos bien la palabra levadura, analicemos bien hacia dónde nos lleva cada palabra, dependiendo el contexto o la palabra, el verso, donde usted la tome, gloria al Señor, para poder expresar conforme lo que estamos leyendo, amados hermanos. Gloria al Señor. Aleluya, conmigo será hasta una próxima. Dios me le bendiga, Dios les guarde. Aleluya, cuídense mucho y gracias por apoyar a este canal. El que no se ha suscrito, pues que se suscriba, que le den like y que compartan siempre esta bendita y santa palabra. Muchas gracias. Dios me les bendiga.